Acceso directo en Ciudadano News. Bueno, como les había comentado hace un ratito nada más, ¿qué tema? Si tienen dudas sobre esto, es el momento de que las planteen por acá, porque el gobierno va a auditar la entrega de pensiones por discapacidad falsas, y son tremendos los datos que estuve leyendo sobre ese tema. Lo vamos a consultar y a charlar con Catalina economista de IDESA, que la voy a recibir justo ahora. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Gracias. A vos, un gusto conocerte. Bueno, no me podés ver, lamentablemente, porque teníamos problemas con la imagen, pero por lo menos podemos charlar, que es lo que más me interesa. Primero que nada, gracias por sumarte con nosotros. Me encanta el tema, sobre todo, porque creo que hay mucha gente que no sabía esto de las pensiones por discapacidad falsas. ¿De dónde sale todo este tema? Es decir, si se empieza a auditar o si se cree que hay pensiones por discapacidad falsas, me imagino que es porque se ha visto una gran cantidad de pensiones otorgadas, ¿no? Sí, a ver, el tema de las pensiones por discapacidad fraudulentas o que fueron otorgadas de forma fraudulenta es un tema recurrente, o sea, se viene escuchando que los medios están hablando, que hay varios gobiernos que lo ponen en tema, en su momento Macri, ahora, bueno, con el gobierno de Milei nuevamente se pone en tema, y lo que llama la atención, lo que es alarmante son los números, ¿no? O sea, si uno analiza los números de beneficiarios por pensiones por invalidez, tenemos que en el 2003 eran 77.000 beneficiarios y pasamos a la actualidad con 1.200.000 personas que son beneficiarias de pensiones por invalidez. Entonces tenemos un crecimiento del 1.500% durante una época donde Argentina no atravesó ninguna guerra ni ningún crecimiento poblacional exponencial como para poder justificar estos números, lo que hace prender todas las alarmas y claramente analizar si verdaderamente esto fue un otorgamiento discrecional, ¿no? Claro, y estas auditorías, ¿ya empezaron? O sea, ¿ya se hacen auditorías o es algo que se va a poner en marcha ahora? Bueno, en realidad lo que plantean el gobierno es que desde la Agencia Nacional de Discapacidad, quien actualmente está otorgando las pensiones por invalidez, antes lo hacía el Ministerio de Desarrollo Social, que fue la época donde se dio este crecimiento exponencial, pero bueno, ahora desde la Agencia Nacional de Discapacidad se plantea que se están empezando a auditar las pensiones por invalidez. Se generó un informe donde aparentemente se analizaron casos de Chaco y de Santiago del Estero y se vio que no correspondía las pensiones que estaban otorgadas. Entonces, yo creo que se está empezando a tratar el tema y lo que se plantea desde el gobierno es que se va a llevar a la justicia. Tendrán que ver cómo a partir de este informe que están empezando a dar a conocer, se termina haciendo seguramente una auditoría a nivel nacional, ¿no? Recién está comenzando todo el tema. Bien, para hacerla me imagino que se volverá a evaluar, se hará algún tipo de junta médica, ¿no? Para ver que cada persona titular realmente cumpla con los requisitos, porque se pide un 76% de discapacidad o más, ¿verdad? Sí, exactamente, esos son los números, 76% de discapacidad o más. Sí, a ver, claramente acá hay involucrados muchos actores, ¿no? Porque el otorgamiento se hacía, como bien vos decís, primero en realidad quien recibió en su momento la pensión por invalidez tuvo que tener un certificado médico oficial donde validaban esta discapacidad, por lo tanto ahí tenés un médico que ha estado involucrado en ese otorgamiento. Más después, obviamente, los funcionarios que no han controlado correctamente, porque es llamativo que nadie haya visto que de repente de tener 50 beneficiarios empezaron a tener 500 otorgamientos de pensiones por invalidez en un municipio. Bueno, esos deben ser números alarmantes que es raro que nadie, digamos, haya abierto los ojos ante esto. Entonces, son varios los involucrados, desde médicos, funcionarios, punteros políticos. Entonces, sí, seguramente para poder auditar se debe hacer nuevamente una comisión médica que vuelva a analizar estas pensiones, ¿no? Claro, y en este caso seguramente se van a dar de baja algunas pensiones, ¿verdad? O sea, todas las que encuentren que no cumplen con el requisito. Y sí, seguramente si se hace una auditoría correctamente y no se comprueba la discapacidad de la persona que tiene la pensión, seguramente se terminará dando de baja, sería lo correcto. Sería lo correcto, claro, por supuesto. Sí, sobre todo me llamaba mucho la atención esto de decir, bueno, sí, es una gran falta de control por parte de los funcionarios.
un mal manejo quizás del médico que firma ese certificado médico oficial, pero esto sobre todo de los punteros políticos, creo que es muy puntual, sobre todo de este gobierno, que hizo lo mismo con, por ejemplo, planes como el potenciar trabajo, a lo cual se intentó eliminar también en intermediarios, punteros políticos que manejan todos estos planes, y que veía otro dato que me llamaba mucho la atención, que ustedes comentaban desde IDESA, lo que le cuesta al Estado mantener actualmente este tipo de pensiones tiene un gasto parecido o igual a lo que se financia con la tarjeta alimentar o una AUH, ¿no? Que debería ser muchísimo menor. Exactamente, o sea, actualmente cuestan las pensiones por invalidez 2.200 millones de pesos por año, que equivale a medio punto del PBI, que, como bien vos dijiste, es lo mismo que cuesta mantener programas como el tarjeta alimentar o la AUH, que son de los programas más masivos que tiene el Estado y de los más importantes. Entonces, mantener este nivel de presupuestario, digamos, en este tipo de programas hace que necesariamente se tengan que rever y auditar estas pensiones para verdaderamente analizar si están dadas correctamente o no. Bien. Tenemos como para contarle a la gente que por lo menos lo tengan en cuenta, acá nos escuchan desde todas las provincias del país, principalmente nosotros somos de Mendoza, pero realmente tenemos a mucha gente del norte, del centro, también algunas personas desde el sur. Hay como ahí una pequeña estadística para decir más o menos en dónde se encontraron las principales pensiones de forma fraudulenta o el mayor crecimiento, por lo menos que haya sido como alarmante el número. ¿En qué provincia sería principalmente? Sí, mira, tenemos que el promedio nacional de beneficiarios de pensiones por invalidez es 2,6% de la población. Y vemos que tenemos provincias como Chaco, que tiene el 9% de la población beneficiaria. Después, Santiago del Estero, 8%. Entonces, e incluso hay pueblos que tienen el 38% de su población como beneficiarios. Entonces, claramente, estos son valores que llaman la atención y da a entender entonces que por ahí estas provincias fueron en las que más se ha dado este otorgamiento, que justamente coincide con que son las provincias donde hay mayor inactividad laboral. Entonces uno puede llegar a creer que se otorgaron como si fueran planes sociales, cuando en realidad lo único que terminaron haciendo fue perjudicar incluso a la persona que terminó recibiendo esa pensión, porque si no era alguien que tenía una discapacidad, queda totalmente incapacitado a poder tener un empleo formal y por ende terminás, digamos, encarcelando a esa persona en una situación de vulnerabilidad. Claro, la condicionás a permanecer en ese lugar, sobre todo. Ahora, corregime si me equivoco, yo creo que se había tomado la medida de que la pensión por invalidez fuera compatible con un trabajo formal, ¿no? No, en principio la pensión por invalidez es incompatible con un empleo formal porque te dice que vos no estás capacitado, digamos, para trabajar. Bien, en su momento se comentó que podrían llegar a dejar como una compatibilidad, pero bueno, obviamente lo tomo así como una obviedad. Claramente, si tenés la pensión por una incapacidad, se estima que no podés trabajar. Había visto algo de la compatibilidad y por eso lo quería chequear con vos. Pero sí, sobre todo me llamaba la atención justamente por eso, porque también otro de los datos que notaba que habían dado ustedes es esto de que se necesita el aporte de 2 trabajadores activos por cada pensión, ¿no? Exactamente, sí, aproximadamente se lleva el 10% de la recaudación en aportes y contribuciones patronales, se lo lleva el poder cubrir las pensiones por invalidez y bueno, y como vos bien decís, eso más o menos equivale en números a que por cada 2 personas activas en el mercado laboral se utilicen sus aportes para poder pagar una pensión por invalidez. Sería un buen, bueno, dado que estamos en un momento de reacomodar la economía argentina y la cantidad de ajustes que dice que tiene que hacer el Estado, sería una buena manera, ¿no?, de poder ajustar por ese lado cosas que no se deberían estar pagando. Obviamente siempre hablamos de, en este caso, de las que fueran fraudulentas y que no corresponde que tengan una pensión por discapacidad. No a las personas, se lo aclaro, porque siempre hay mucho susto de que te den de baja tu pensión. Aclaramos que no es la pensión de alguien que sí necesitaba la pensión por invalidez. Obviamente serán las que se hicieron de mala manera, por decirlo de alguna forma. Bueno, con respecto a esto, como me decías vos hace un ratito, retomando como para ir cerrando el tema, se empieza a hacer ahora, seguramente va a ser progresiva la auditoría, podemos esperar que
se lo llame, quizás desde la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Que se llame a la persona titular, que se presente, me imagino que le deberán hacer algún tipo de evaluación. Sí, la verdad que todavía, a mi entender, no están todavía bien dadas las pautas sobre cómo se va a llevar a cabo la auditoría, de qué manera, si se va a auditar a nivel nacional, caso por caso, o de qué forma, digamos, se irá a llevar a cabo. Pero sí, seguramente si el gobierno sigue avanzando sobre esta medida de auditar las pensiones por invalidez, seguramente las personas que actualmente están cobrando deban volver a demostrar, digamos, su discapacidad, que como vos bien dijiste, quien realmente precisa la pensión porque realmente tiene una discapacidad no debería preocuparse y además va seguramente a beneficiarse aún más porque, como decíamos antes, esta presión sobre el sistema previsional y sobre el déficit fiscal en las cuentas públicas que está ejerciendo esta cantidad masiva de pensiones por invalidez, también perjudica a quien realmente la necesita, porque seguramente está cobrando menos de lo que podría estar cobrando si la cantidad de beneficiarios fuera el acorde. Claro, totalmente, sí, eso me imagino que se verá después para futuros ajustes o aumentos que pueda tener la pensión por discapacidad, que sigue siendo el 70% de una jubilación mínima, pero igualmente es cierto, y yo lo he notado con consultas acá en el programa, de muchísimas personas que manifiestan que cobran menos de lo que dice oficialmente los números que deberían tener. Así que esperemos que eso sí mejore, que sobre todo que se haga con transparencia, ¿no? Porque la idea es que funcione bien, sobre todo para las personas que sí tienen que ser beneficiarias. Catalina, te agradezco muchísimo por este ratito. Nosotros tenemos que seguir, pero me encantaría seguir charlando con ustedes. Creo que hay un montón de cosas que podemos charlar acá en el programa. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y te esperamos cuando quieras. Muchas gracias, Emilia. Gracias a vos. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Feliz día para mañana también. Adiós. Bueno, gente, ahí estábamos charlando con Catalina Serena, me encanta su nombre, economista de IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Estuvimos hablando sobre la auditoría que va a comenzar el Gobierno Nacional, más específicamente la Agencia Nacional de Discapacidad, por las pensiones por discapacidad que se entregaron de forma fraudulenta o falsa. Muy interesante lo que charlamos con Catalina, porque hay un montón de cosas que uno no tiene en cuenta. Esto de que en relativamente poco tiempo aumentó un 1.500% la cantidad de beneficiarios, pasó de 77.000 en 2003 a 1.200.000 personas en la actualidad, que no se justifica. La realidad es que normalmente una pensión por discapacidad o por invalidez se justifica por otro tipo de motivos que tenga un crecimiento tan pero tan alto, y hoy por hoy no hay como fundamentos para que crezca tanto la cantidad de beneficiarios de una pensión por invalidez. Se estima que hay un montón de personas que están cobrando una pensión por invalidez o por discapacidad que no la necesitan, que hubo un mal manejo por parte de médicos, de funcionarios que no lo controlaron, de punteros políticos que estuvieron metidos en el medio. Obviamente, lo que dijimos recién se hizo de forma fraudulenta y de esta manera se certificaron pensiones por discapacidad, se completaron certificados médicos oficiales, se hicieron hasta juntas médicas y le otorgaron pensiones por discapacidad o por invalidez a personas que no lo necesitaban. ¿Qué significa esto? Que es un mayor gasto para el Estado, influye negativamente en las personas que sí verdaderamente necesitan la pensión por invalidez. Entonces, lo ideal es cierto que sea una auditoría y que básicamente obtengan y sigan manteniendo su pensión las personas que realmente la necesitan y no aquellos que lo hicieron de forma fraudulenta o falsa. Y aparte, para mí, si podemos eliminar punteros políticos, mejor aún. La idea es que sea más transparente y sin intermediarios, como nombré hace un ratito. Quería volver a aclarar, recuerden lo que nos contaba Catalina, por ejemplo, en Chaco, 9% de la población con una pensión por invalidez, en Santiago del Estero, 8%, Formosa, 7%, y algunos pueblos que llegan al 38%. Esto no quiere decir que sean las últimas provincias donde se notó esta situación, puede ser en todo el país, así que estén atentos y atentas si tienen este tipo de pensiones en el caso de que desde ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, necesite hacerte una auditoría. Prestate para eso porque es muy, pero muy importante. Aquellos que realmente cumplen con todos los requisitos de la pensión, que no van a perder su pensión, no te van a dar de baja la pensión porque son vitalicias, y por supuesto que nadie te las va a dar de baja siempre y cuando cumplas con los requisitos
y puedas seguir manteniendo la pensión por discapacidad. Acá me comentan que sí, claro, la incompatibilidad tal cual, es lo que yo le decía hace un ratito a nuestra invitada. Chequeamos y es cierto, la incompatibilidad entre la pensión por invalidez y el empleo formal fue hasta el año pasado. Ahora pasó a ser compatible, así que esas son excelentes noticias. Se puede trabajar y tener la pensión al mismo tiempo, lo cual a mí me parece súper positivo. Gracias a Catalina, una genia total, obviamente a nuestra producción, a todo Acceso Directo y a ustedes que están escuchando atentamente. Ahora voy a leer sus comentarios y seguimos con el último tramo de programa del día de hoy, previa al feriado por el Día del Trabajador. Hasta las 17, Acceso Directo en Ciudadano News. Acá María Blanco dice, es lindo Catalina, yo también soy Catalina, o sea que será María Catalina Blanco, era su tocaya. A ver, ¿quién más? Miren, Juan Carlos Pérez tenía una consulta y era justamente similar a lo que estábamos hablando. Juan Carlos dice, soy jubilado por incapacidad y siempre cobré retrosuplemento dinerario a 10/2019, 41.000 pesos. Este mes me descontaron como descuento, como un adelanto del ajuste del aumento. ¿No lo cobraré más? No creo que sea por eso. Me encantaría que me amplíes un poco igual la información, Juan Carlos, o sea que lo que antes cobrabas como 41.000 pesos, hoy te lo están descontando, ¿es así? Porque aparte suplemento dinerario debería tener que ver un poco más, me suena al famoso programa alimentario, ¿no? De los jubilados y pensionados. Mónica Ledesma por acá dice, Emi, soy de Chaco, ¿es cierto que hay que actualizar datos en el portal empleo para seguir? Sí. Porque en la página del portal empleo tenés la posibilidad de chequear si estás dentro del plan Volver al Trabajo. Si te dice que sí estás en Volver al Trabajo, justo abajo te va a dar la opción de validar y actualizar tus datos. Hacelo y te lo sacás de encima porque va a ser requisito obligatorio que actualicen obviamente sus datos. 1 o 2 mensajitos más y sigo con lo próximo porque después nos vamos a tener que ir. Eva Quiroga dice, Emilia, mi primer trabajo fue a los 12 años en el tabaco, en la finca Caraunco Gronda. Me encantó. 12 años, muy chiquita, Eva Quiroga, laburando desde siempre. ¿Quién más me quiere contar cómo festejan mañana y cuál fue su primer trabajo? Quería ver alguna que otra consulta que me haya quedado pendiente. Talía Yelén dice, si presento la libreta, ¿es necesario que presente el formulario de la ayuda escolar? No, querida Talía, no es necesario porque ya cumplís con la escolaridad dentro de la libreta. Creo que las consultas por el momento han sido todas respondidas. Sí, obviamente, seguimos abiertos a comentarios. Mónica dice, muchas gracias por tu respuesta. Gracias a vos, querida Moni. Saludamos a Cristina Parejas, que llegó recién. Buenas tardes, Emi. Dios te bendiga. ¿Qué pasó con el plan Acompañar? Se paga el lunes 6 de mayo, querida Cristina. Besos enormes para vos. Saludamos a Gastón Pérez, que acaba de llegar. A todos los que se sumaron más tarde, aprovechen los últimos minutitos de programa para contarnos cuál fue su primer trabajo, cómo festejan mañana. Ay, faltó la mía, dice Sergio, y tiene total razón, no le respondí. A ver por dónde anda la pregunta de Sergio Gabriel Fredes Moreno. ¿Cuándo se va a cobrar SUAF en mayo, Sergio? A partir del jueves 9 por terminación de documentos. Jueves 9, terminación 0, viernes 10, terminación 1, lunes 13, terminación 2 y así sucesivamente hasta el miércoles 22 de mayo. El mismo calendario de Aguache y el mismo calendario de jubilados con haberes mínimos. Ahora sí, respondidísimas, ustedes sigan comentando lo que quieran, todo, y recuerden que este programa, la entrevista con Catalina y todo lo que mostramos acá en Acceso Directo, lo podés volver a ver grabado desde YouTube o desde Facebook. Si llegaste más tarde y querés conocer todo lo que hablamos acá en el programa, justo antes de la previa de este feriaduki por el Día del Trabajador, aprovecha, seguinos en las redes, suscríbete y acompáñanos. Nosotros entramos en la última parte del programa y tengo varias cosas para contarles y para dejarles acá en los comentarios. Así que quédate hasta el final, quédate hasta las 5 de la tarde, porque en los comentarios te vas a encontrar con regalitos de mi parte para que entres directamente a notas que tenés que leer. No sé si vamos a alcanzar a mostrar los calendarios completos porque tenemos más para escuchar sobre la ley Bases y sigo preguntándoles a ustedes qué opinan de la ley Bases que se está debatiendo en el día de hoy. Hasta las 17.